Buenas noches, bienvenidos a NS Noticias. Estos son nuestros titulares. Apoyo total a modelo de regiones autonómicas propuesto por presidente del Congreso. No a la descentralización, sí a la autonomía. Una de las conclusiones en la audiencia sobre regiones en Barranquilla. Más adelante toda la información. Mandatarios se quejan por continuos ruegos a Bogotá para que les ayuden con obras y el envío de recursos. Y al final, nada. Más de 15 senadores, exministros, alcaldes, gobernadores y académicos asistieron a la audiencia pública. Se acaba el año y en La Mojana siguen padeciendo la tragedia del abandono. El Senado pide ayuda. El mal uso de la pólvora sigue destruyendo familias. Llamado a proteger a los menores de edad. El refugio de animales en San Andrés está casi abandonado. Perritos y caballos, los más afectados. NS Noticias con Carol Dau y Marcela Baena. Más de 15 senadores y varios representantes a la Cámara asistieron puntuales a la primera audiencia pública sobre regiones autonómicas, donde el presidente del Congreso, Iván Name, trazó las principales líneas del nuevo modelo que propone para reorganizar el país. En Barranquilla estuvo nuestra periodista Ana María Sandoval. El presidente del Congreso, Iván Name, dio la bienvenida a la audiencia de regiones autonómicas, una salida para el desarrollo, la riqueza y la paz, con una reflexión sobre el atraso del país. ¿Cuántas veces nos extrañamos recorriendo las regiones donde no hay un poste ni un cable por 2 siglos? Ahí está la causa de la guerra. Tenemos que replantear la manera como estamos organizados. Aseguró que desde la capital de Colombia hasta los sitios más recónditos del país han sido víctimas del modelo centrista. Y les voy a decir algo. El departamento más rico de la costa hoy es el más pobre. La Guajira. La Guajira tiene toda la vocación de la riqueza y el desarrollo. La voz de La Mojana, que lleva 3 años sumida en el agua. Hace siglo y medio casi en Londres se construyó el primer metro y en Bogotá, la capital, una de las más grandes del mundo, no tenemos todavía una decisión. Name invitó a llegar a un consenso de cambio que dé bienestar a todos los colombianos. Un modelo geopolítico de regiones autonómicas donde las voces federales netas o el de los que prefieren la descentralización, todos podamos llegar, incluidos los insurgentes, a un acuerdo. Pero no un acuerdo con la punta del pie, sino con el centro de la cabeza y la inteligencia. En la audiencia pública realizada en el Centro de Convenciones Puerta de Oro, participaron académicos, exministros, mandatarios actuales y electos, líderes sociales y, por supuesto, los senadores de la República. Senadores de todas las bancadas también se hicieron presentes en Barranquilla apoyando la audiencia sobre regiones autonómicas. Esta oportunidad que nos da el presidente Name de abrir la brecha, de abrir las ventanas, las puertas a estas palabras de autonomía, de federalismo, es bueno analizarlas. Que en este país hay un centralismo que ahoga a las ciudades capitales, que ahoga a las ciudades. Con los recursos es real. Todas las decisiones se toman desde Bogotá, incluidas las decisiones financieras y las decisiones de financiación de proyectos estratégicos. Para los legisladores, la toma de decisiones desde el gobierno central está afectando el progreso de las regiones. Hay recientes estudios del Banco Mundial que demuestran, por ejemplo, que es mucho más eficiente el gasto público cuando el gasto público se define y se financia en las entidades territoriales que están más cerca al ciudadano. Y desde la perspectiva creo que es muy importante entender que hay que descentralizar a Colombia. En la medida en que fortalezcamos las regiones autonómicas, estamos fortaleciendo el desarrollo desde las regiones, que es vital y fundamental. Resaltaron la importancia de la equidad en la distribución de los recursos para todos los departamentos y municipios. Y nosotros tenemos que luchar por eso. El 82% de los impuestos llegan al nivel central y solo el 18% se está quedando en las regiones. Usted con dinero puede llevar a cabo las obras y generar entre los ciudadanos mucho más unidad. Eso es vivir la democracia. Conocer las necesidades de los territorios y tener una visión de desarrollo social y económico en las regiones es fundamental. Barranquilla es igual de importante que Cali, que Bogotá y que Medellín. Pero ¿dónde me dejan Amazonas, donde no hay salud? Bichada, Putumayo, que son departamentos que viven en extrema pobreza en este país. Aseguraron que la paz requiere llegar con soluciones de salud, vivienda y educación a los departamentos y municipios. Y es necesario dar paso a un nuevo modelo de Estado
pensado desde las regiones como entidades autónomas, descentralizadas dentro de un gran concepto de unidad de nación. Vamos a dar la lucha como dirigentes políticos, como parlamentarios desde el Congreso y por supuesto lograr que el gobierno y los 3 niveles de gobierno entiendan, los 3 niveles de que se requiere gobernar con autonomía. El Senado realizará en principio una audiencia en Norte de Santander y otra en Antioquia, las 2 el próximo año, para escuchar a las comunidades en busca de una salida que le dé fiscal y administrativamente más autonomía a las regiones. Pues en las discusiones presentadas durante la audiencia pública, varios llegaron a la conclusión de que la descentralización es apenas un pañito de agua tibia y que lo realmente necesario es una verdadera autonomía regional. Asistentes al foro resaltaron la importancia de la audiencia para buscar una salida al atraso, la pobreza y la guerra. Creo que es una discusión muy importante en términos de generar los consensos tanto en las regiones como en el nivel central, obviamente en la ciudad de Bogotá, y sobre todo convocar las voluntades de los distintos sectores de la sociedad. Y construir una propuesta que se ajuste a las realidades de Colombia y, como siempre decimos en Asocapitales, lo importante es saber de dónde va a salir la plata para financiar todo eso. Dentro de la audiencia, algunos panelistas aseguraron que gran parte de la falta de desarrollo en las regiones se debe al recorte de la plata en transferencias que en los últimos años no recibieron las regiones. Ese recorte le significó a las entidades territoriales aproximadamente 348 billones de pesos. Para algunos es necesario adelantar una reforma donde se cumpla lo que dice la Constitución de 1991. Y es que el 46.5% de los ingresos de la nación vayan a departamentos y municipios de Colombia. Hoy solamente están yendo el 23%, o sea, la mitad de ellos. La Constitución fijó un modelo desde el año 91 y el tema de la autonomía regional, como se debe entender, implica que hay que modificar no solamente leyes existentes, sino la propia Constitución, para llegar seriamente a un Estado regional. Para los asistentes a la audiencia, la autonomía debe estar acompañada de recursos para realizar las obras y avanzar hacia el desarrollo. Que no sea un espejismo en el papel escrito sobre la importancia de tener una entidad territorial. Sin plata no funciona. Necesitamos arreglar lo básico y lo básico se hace atendiendo las necesidades de las regiones, enviándole los recursos y las funciones administrativas, no enviándole la función administrativa sin enviarle el recurso que corresponde. Desde Barranquilla, Ana María Sandoval, NS Noticias. Y cambiando de tema, la tragedia en La Mojana parece no tener fin. Desde que el río Cauca rompió un jarillón e inundó miles de hectáreas, sus habitantes cayeron en desgracia. El llamado desde el Senado es a realizar de una vez por todas las obras que le permitirán a 2.300 familias damnificadas recuperar sus vidas. La región de La Mojana es un territorio que abarca 11 municipios de los departamentos de Antioquia, Bolívar, Córdoba y Sucre. Ya 3 años de la tragedia cuando se rompió un jarillón sobre la margen izquierda del río Cauca a la altura del municipio San Jacinto del Cauca en Bolívar, en el sector conocido como Caregato. ¿Es por acá donde se mete el agua? Sí, señor. De aquí. Generó la inundación en estos municipios de esta zona del país y hasta ahora muy poco lo que se ha hecho para solucionar esto. En su momento NS Noticias se desplazó hasta Caregato, en La Mojana sucreña, para ver la tragedia que vivían sus habitantes. Hoy, 3 años después, la situación no es muy diferente. Aquí es la parte del propio boquete Caregato por aquí. Este es el boquete que se abrió y por donde el río Cauca invadió para llevarse todo lo que su paso encontró. El sistema de La Mojana murió con este río adentro. Son 11 municipios que estamos afectados. Sus habitantes piden trabajo, no tienen de qué vivir y lo único que piden es que de una vez por todas cierren el boquete en Caregato. Como ven, la vegetación se murió, los árboles se murieron. Este es un desastre ecológico muy grande, sin precedentes en la historia de Colombia. La Defensoría del Pueblo reiteramos el llamado al Gobierno Nacional para que implemente de manera inmediata medidas que mitiguen los impactos de las inundaciones que aquejan a la comunidad de La Mojana. Son más de 35.000 familias las afectadas por las inundaciones. La situación no cambia, la gente está quebrada y piden que aceleren las obras en esta temporada de verano y sequía para reactivar la economía en la región. Tenemos que aprovechar este tiempo de sequía de la región. Tenemos hasta mayo aproximadamente para que estas obras puedan avanzar y es lo que estamos pidiendo, celeridad. Hago el llamado muy urgente al Gobierno Nacional para que hoy,
que es la hora de intervenir la Boca de Caragato, lo haga con los recursos y la maquinaria que se requiere para dar esta solución definitiva. Los habitantes de La Mojana continúan soportando la inclemencia de la desidia, el descontento y la frustración. Hoy piden que hagan algo o les digan algo para de una vez por todas saber qué hacer y no, bajo la fe y la esperanza, pasar otro año más esperando una ayuda. Y de La Mojana sucreña a la zona andina. Hoy les diremos cuáles son los retos en los departamentos de Caldas y Cundinamarca para sus nuevos gobernantes. Paola Alfonso nos cuenta. Cundinamarca es el cuarto departamento del país con mayor población, con 3.478.000 habitantes, lo que hace necesario que cuenten con un sistema de transporte que permita conectarlos con la capital, reto principal para los nuevos mandatarios. Poder tener el Regiotram, este es un sueño para todos los cundinamarqueses, en especial para el occidente del departamento, donde estamos perdiendo casi un mes de vida al año en trancones. Al lado occidental de Cundinamarca encontramos el departamento de Caldas, que con una extensión de 7.888 kilómetros cuadrados es uno de los más pequeños del país, pero donde también hay varios retos. Un departamento que tiene problemas en educación, en vías terciarias, en cierre de brecha entre el campo y la ciudad, que tiene que innovar en la industria y que tiene que mejorar los espacios para efectos de garantizar mayor inversión y generar más empleo. Para los académicos, lo más importante de los nuevos mandatarios es que trabajen por el bienestar de sus habitantes y que realicen una planificación que permita abarcar distintos temas. Y sobre todo a la calidad del agua. Es muy penoso decirlo, pero aproximadamente el 30% del agua de los acueductos de los municipios de Caldas es de agua no apta para consumo humano. Mayores oportunidades laborales es otro de los llamados desde el Senado, pues tan solo en Manizales la tasa de desempleo es del 9,1%. El repudio al secuestro y la crisis del proceso de paz por este flagelo llevaron a que el ELN anunciara en el quinto ciclo de negociaciones el fin de esa terrible práctica como forma de financiar su guerra. En el Senado, como en el resto del país, celebraron el anuncio. El grupo subversivo lo llama retenciones, pero la comunidad y defensores de derechos humanos lo llaman secuestro. En cualquiera de los dos casos es privar de la libertad a una persona. Por eso ha causado especial aceptación dentro de la comunidad el anuncio del ELN del cese del secuestro con fines económicos. No solamente no volver a incurrir en esa clase de prácticas, sino también en que las personas que están en poder, pues obviamente tienen que ser puestas en libertad, porque no se entendería que esté en vigor semejante disposición por parte de la mesa y se continúe con la situación de personas que están en cautiverio. La Iglesia, garante de este anuncio, celebró la intención. Libérenlos sanos y salvos lo más pronto posible, sin condiciones y sin dilaciones. Desde el Senado celebran el anuncio, pero hacen un llamado para que liberen a los secuestrados y cesen los secuestros con fines ideológicos también. Esto es lo mínimo que esperábamos del ELN. Yo espero mucho más. Yo espero que liberen los secuestrados, esas personas que tienen meses de estar allá simplemente con un objetivo de financiación. Son 25 personas las que permanecen privadas de la libertad por parte del ELN. El conflicto armado ha dejado en el país más de 8 millones de víctimas, muchas de ellas las cuales claman por su reparación y una ayuda oportuna del gobierno. La modificación a la ley de víctimas busca trabajar en la protección de sus derechos. Por eso, más de 5 millones de personas han sido víctimas del desplazamiento forzado en el país. Nelson y Rosario son algunas de estas víctimas que después de varios años siguen pidiendo su reparación. Necesitamos un apoyo más en temas de vivienda, la salud, que sea una salud realmente más compleja y con más accesibilidad para las personas con discapacidad, y el tema de un apoyo en los proyectos productivos. Llevamos 8 años esperando ese lotecito de tierra. Tampoco nos han dado nada, sino que esperen. Garantizar una efectiva, oportuna y eficiente reparación de las víctimas del conflicto desde un enfoque de exigibilidad de derechos es lo que se busca con una iniciativa aprobada en el Senado. Esa exigibilidad tiene que estar conforme al respeto por los derechos humanos y todos los protocolos que acrediten que efectivamente los derechos de las víctimas son prioritarios y son preeminentes para todos. Acelerar la reparación integral. Eso no solo significa la reparación administrativa, que es la vía económica, sino reparaciones simbólicas y demás. Las diferencias radican en el Centro de Memoria Histórica,
en el tema de la carga de la prueba. La propuesta incluye otros sectores que hasta el momento no se habían tenido en cuenta. Se le está dando entonces inclusión a los militares en el conflicto. La Ley General de Víctimas no incluye a los militares y eso es ilógico. Nosotros los estamos incluyendo en esta ley que tiene mi ponencia para que ellos que hicieron parte del conflicto tengan la oportunidad del tratamiento de víctimas. Con esta iniciativa se crea una dependencia especial para el cuidado de las víctimas que migran al exterior, a fin de que reciban una atención especial que permita un seguimiento y contacto permanente. Avanza en el Senado la reglamentación de la jurisdicción agraria que fue aprobada en la anterior legislatura y que promete resolver los miles de problemas que por años han existido con la tierra, esto con litigios, herencias, baldíos, entre otros. La Comisión Primera aprobó su reglamentación en primer debate. Por la poca efectividad que ha tenido la justicia ordinaria en la resolución de los diferentes conflictos que se presentan en las zonas rurales, se creó la jurisdicción agraria para resolver los miles de problemas que hoy se presentan con la tierra. Hay una serie de temas que están relacionados con la tenencia de la tierra por un lado, con herencias, que también es un problema de tenencia, con baldíos. La creación de esta jurisdicción estará a cargo de la Sala de Casación Civil Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, pero antes debe ser reglamentada y por esto a través de ley se busca establecer cuál será su estructura, funcionamiento y competencias. Se aprobó en la Comisión Primera la ley estatutaria de la jurisdicción agraria, que es el primer gran paso después de la reforma constitucional para poder estructurar en materia de derecho agrario unos procesos ágiles que de verdad le garanticen al campesino poder resolver sus problemáticas. Necesitamos la jurisdicción agraria en territorio actuando. Hay muchísimo que hacer, muchos predios para hacer titulación y también, bueno, todo el proceso de recuperación de los baldíos, de clarificación de los linderos, bueno, de todo eso. Lo necesitamos y lo vamos a resolver con la reglamentación de la jurisdicción agraria. Según la Agencia Nacional de Tierras, hoy en Colombia hay un rezago en adjudicación de baldíos y en la formalización de predios informales que resolverlos tardaría cerca de 256 años. La Comisión Sexta, reunida en el puerto de Barrancabermeja, está decidida a sacar adelante la reactivación de la navegabilidad del río Magdalena, lo que generaría múltiples oportunidades económicas para los habitantes de todas las poblaciones ribereñas. El Gran Río de la Magdalena atraviesa a Colombia de sur a norte, pasa por 10 de los 32 departamentos del país. Se calcula que por él se movilizan cerca de 100.000 toneladas, con un aumento del 16% frente al año pasado por la zona portuaria de Barranquilla. Nosotros en el año 2024 y 2025 vamos a hacer 51 nuevos muelles y vamos a recuperar 7 muelles. O sea, haremos una intervención de 58 muelles en 38 municipios. Y es que el río históricamente ha sido jalonador de la economía. Fue por allí que se movilizaron los españoles, por donde entró el desarrollo al país. Es la única vía que nunca para, por donde se podrían movilizar millones de toneladas de carga a más bajo costo. Se comprometieron a la navegabilidad del río Magdalena, 1.5 billones de pesos que se le deben hoy ya ejecutar para recuperar esta arteria y esta hidroautopista que tiene hoy Colombia. En el mundo, ríos más pequeños y con menos caudal que el Magdalena son usados por su bajo nivel de contaminación, costos de fletes más baratos, movilización intermunicipal a más bajo costo. Y es ese el llamado que se hace para que el río sea una alternativa para el país, sobre todo en Barrancabermeja, donde su puerto ha sido jalonador de economía y donde se buscan economías alternativas al petróleo. El río es una alternativa que hay que recuperar, obviamente con todas las auditorías, con todos los procesos para que se haga bajo el marco de la ley y sin procesos de corrupción. El llamado es a que sea cual sea la decisión tomada frente al río Magdalena, no ocurra lo que en otroras pasó con la famosa Ana Belena. De acuerdo con datos del Instituto Colombiano de Medicina Legal, en lo que va corrido del año, más de 11.000 menores de edad han sido víctimas de todo tipo de violencia en Colombia. Desde el Congreso se busca generar políticas a favor de la niñez.
Las niñas se cuidan. El más reciente caso de feminicidio de Michelle Dayana González, una adolescente de 15 años que fue abusada y asesinada en la ciudad de Cali, pone en evidencia el panorama de peligro que viven los niños en Colombia, que de acuerdo con datos registrados por el Instituto de Medicina Legal a cierre de junio del presente año, se registraron 11.441 niños víctimas de violencia. El abuso sexual registra más casos, 6.007, seguidos de la violencia intrafamiliar, 1.844. ¿Qué puede tener en la cabeza una persona que abuse de un bebé, que abuse de un niño, que lo mate, que lo descuartice, que haga lo que sea? Pero aquí hay un Congreso muy dispuesto a que estos jóvenes, a que estos niños sean respetados y que estos criminales, porque no se les podría llamar de otra manera, paguen por el delito que cometen. Las ciudades con mayor número de denuncias son Bogotá, Cali, Medellín, Ibagué, Santa Marta y Villavicencio. Y lo más preocupante es que, de acuerdo a Aldeas Infantiles SOS, los niveles de impunidad son del 94 y 99%. Nos hemos puesto a la tarea de articular todas las instituciones del Estado, organizaciones de la sociedad civil, la cooperación internacional, con el propósito de atender de manera integral cada una de las problemáticas y los espacios en donde se necesita de una manera contundente atender situaciones en que se afecta a la niñez y que necesitamos que se superen. Otros tipos de violaciones a los derechos humanos de los niños corresponden al conflicto armado que, según el ICBF, ha dejado a más de 80.000 menores fallecidos, razón por la cual organizaciones en defensa de la niñez lanzan un SOS para que desde el Congreso de la República se implementen y fortalezcan medidas para su protección. Y en un preocupante 15% ha aumentado el número de personas afectadas por el uso indebido de pólvora en el país con respecto a las cifras del año pasado. Un llamado a la responsabilidad y a evitar a toda costa que los menores de edad los manipulen y que sean ellos los que salgan afectados, piden los senadores en medio de estas festividades. La manipulación indebida de la pólvora ya ha cobrado 2 vidas en el país y 411 personas más han resultado heridas por el uso de distintos artefactos. 142 de los afectados son menores de edad. Cuidarlos y prohibir que manipulen la pólvora es la mejor manera de evitar que estas cifras sigan avanzando. Es triste estas cifras, pero año tras año se vienen repitiendo y no podemos seguirlo permitiendo. Y los padres tienen una inmensa responsabilidad. Hay temas que rayan con lo penal cuando uno permite que un niño esté jugando con pólvora. A que por favor controlen mucho a los niños, tengan muchísimo cuidado con ellos. Una quemadura es algo que la vida prácticamente no la borra. El 62,3% de los afectados por la pólvora han sido víctimas por la mala manipulación y el 27,5% han sido personas que se encontraban observando. Es un riesgo usar pólvora porque también los adultos se queman por falta de destreza en el manejo del material. Los niños que no saben el riesgo que corren fácilmente sufren accidentes. Recuerden que el pasado 17 de diciembre el gobierno emitió una directiva que prohíbe completamente la producción o fabricación, la manipulación o uso y la comercialización de artículos pirotécnicos o fuegos artificiales en todo el territorio nacional. Y hoy en Políticamente en Redes tenemos las reacciones de los senadores luego de las medidas que se implementarán para el uso y comercialización de pólvora en esta temporada de fin de año. Hola, buenas noches. A través de un nuevo decreto, el gobierno expidió una normativa para establecer requisitos para el uso, fabricación, manipulación, compra y venta de pólvora en el país. La autora de esta ley, la senadora Norma Hurtado del partido de la U, dijo que la policía estará facultada para imponer las multas necesarias, alcanzando los 300 salarios mínimos legales vigentes. La cifra de quemados con pólvora en Colombia va en aumento. Aún no hemos llegado a la noche de Navidad y ya van más de 390 quemados, tal y como lo indica el senador Antonio Correa. Lastimosamente, 136 son menores de edad. Otro de los temas que se movió en las redes sociales fue la reducción de las tasas de interés al 13%. El senador Juan Carlos Garcés destacó que las familias y los negocios necesitaban un respiro tras un año difícil.
mientras que el senador Juan Pablo Gallo dijo que la reducción de la tasa de interés podría estimular el consumo e inversión en nuestro país. Y para terminar, les contamos que el presidente del Congreso, Iván Name, afirmó que en el próximo 2024 están aseguradas por lo menos 2 audiencias públicas en torno al tema de las regiones autonómicas, una en norte de Santander y la otra en Antioquia. Esta última a solicitud de Alcides Tobón, exalcalde de Río Negro, en representación de las asociaciones de ciudades intermedias. Hasta aquí Políticamente en Redes. Les deseo una feliz Navidad para todos. Gracias, Claudia. El deplorable estado del refugio público de animales de la isla de San Andrés encendió las alarmas, pues allí se alberga a más de 130 caninos y equinos, entre otros, que apenas sobreviven en muy malas condiciones. Desolación, falta de atención y malas condiciones para los animales rescatados fueron parte del escenario que encontró la senadora Andrea Padilla en el albergue público de San Andrés, que acoge a 130 animales. Y lo que encontramos fue verdaderamente dramático, un escenario de abandono animal, de maltrato, animales enfermos, sin agua, en medio de excrementos, los caballos en medio del fango, las medicinas vencidas en medio de basura, de materia fecal de roedores, en fin. Dentro de los hallazgos de la Contraloría, además de un presunto detrimento patrimonial de más de 1.000 millones de pesos, también se han recibido denuncias por presunto maltrato animal. Desde el Congreso, el compromiso es avanzar en políticas que protejan a los animales y que escenarios como el encontrado en San Andrés no se sigan repitiendo. Tenemos la obligación como seres humanos de respetarlos porque ellos son seres vivientes, ellos sienten hambre, sienten dolor igual que nosotros. Hay muchos bienes que la SAE incluso creo que ni conoce la cantidad de bienes que hay abandonados en Colombia. Es pedir al menos por ciudad o por no sé, por municipio, uno de esos predios que podamos utilizar para este tipo de esterilizaciones, para de pronto acoger a los animales maltratados. Mientras espera que la Procuraduría tome acciones inmediatas de protección a los animales, las investigaciones continúan su curso actualmente, por lo cual el llamado es a salvaguardar la vida de los animales y brindarles condiciones aptas de bienestar. Hasta aquí las noticias. Gracias y buenas noches. Desde ya les deseamos una feliz Navidad. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces.